quisiera que usted junto conmigo preste atención al mensaje que hay en estos versículos. San Juan, capítulo 15, verso 5 en adelante. La palabra del Señor dice: yo soy la vid. Está hablando Jesús aquí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. San Juan capítulo 15, verso 5 hasta el 9. Es un mensaje maravilloso el que presenta el Señor Jesús. Él quiere que seamos sus discípulos. Él quiere que llevemos muchos frutos para su gloria. Él dice que cuando llevamos muchos frutos, Él es glorificado. Pero la expresión llevar muchos frutos fácilmente es entendida por nosotros como que el Señor nos está mandando a esforzarnos, a hacer cosas, a desarrollar planes, programas que generen resultados. Muchas veces esta sección de la Biblia ha sido tomada para justificar un ambiente de profesionalismo, de eficiencia, de enfoque a veces hasta desequilibrado en resultados, porque se nos ha dicho que el Señor espera muchos frutos, porque se nos ha dicho que el Señor ha explicado que sus discípulos son los que llevan muchos frutos, que los que le glorifican son los que llevan muchos frutos. Pero en esta porción de la Biblia el Señor Jesús explica de qué forma una persona puede producir muchos frutos para Él. Y lo que tenemos aquí no tiene nada que ver con una actividad afiebrada de parte de nosotros tratando de hacer cosas para el Señor. Ustedes notaron lo que Él dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Y Dios quiere que llevemos frutos, pero la invitación a que llevemos frutos es una invitación a permanecer en Él, a tener una relación de permanencia con Él. Jesús dijo: mi papá me ama, y de la misma manera en que Él me ama, yo los amo a ustedes. Lo que yo quiero de ustedes es que ustedes permanezcan en mi amor. Yo he querido tomar estos textos. Hay mucho más para pensar, hay mucho más para decir, pero yo quiero dejarlo con ustedes. Pero he querido tomarlo como plataforma para reflexionar en este asunto de la mayordomía cristiana y el reavivamiento espiritual. La División Interamericana estamos tratando de ser serios con este asunto, de proponer a la iglesia que la espiritualidad es la vida de la iglesia y que por lo tanto debe reconocérsele el lugar que debe tener, el primer lugar. ¿Qué es lo que hace a la iglesia iglesia? No es el letrero que tiene allá afuera que dice Iglesia Adventista, no es el programa que realizamos, no es la estructura, no somos nosotros los que hacemos a la iglesia iglesia. Hay una sola cosa que hace a la iglesia iglesia: la presencia de Cristo Jesús. Usted le quita a Cristo a la iglesia y ya es cualquier cosa, un club, un grupo de gente que se reúne para cantar cantitos buenos, espirituales, para decir cosas buenas. Y hay muchos grupos que no son religiosos que hacen eso. Pero
Esa es la razón por la que tenemos que cuidar la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con el nivel de control que tiene Cristo sobre la iglesia, con el reconocimiento que hacemos de que Él es el dueño, que Él es la cabeza. Y quiero decir que en todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, incluyendo la mayordomía cristiana, el éxito de la iglesia y de nosotros como personas depende exclusivamente de que nos alineemos con los propósitos y los planes de Dios en todo lo que hacemos, ya sea en forma personal o corporativa. Lo vuelvo a decir, si usted hiciera una lectura sencilla de la Biblia, usted rápido aprendería esa lección. El éxito de cualquier persona está directamente, espiritualmente hablando, relacionada con su capacidad de oír la voz de Dios, entender ese plan que Dios tiene y ajustar su vida con ese plan. Nuestro éxito como iglesia no depende de ninguna otra cosa. No estamos aquí para generar un plan, una estrategia que nos dé éxito como iglesia. Porque la única estrategia que le da éxito a la iglesia es que nosotros reconozcamos que debemos someternos completamente a la voluntad de Dios. Que debemos entonces averiguar cuál es esa voluntad y una vez que la entendamos, alinear nuestras iglesias con el plan de Dios. Alinear mi vida con el plan de Dios. Y eso es aplicable a todos los que estamos aquí, desde el dirigente de más alta responsabilidad hasta el último que fue bautizado de este grupo. Todos estamos llamados a someternos por completo a la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros debe pensar que Dios está en el cielo para bendecir nuestros planes y nuestras ideas. Él está ahí para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo su voluntad, sus designios, y Él lo hará a su manera, porque es la única que va a prevalecer y es la que le conviene a todo el universo. ¿Ustedes creen que a Colombia le conviene que se cumpla el plan de nosotros? Por bueno que sea. ¿Ustedes creen que lo que le conviene a Colombia es que nosotros generemos un montón de ideas por dedicadas a Dios que estén? No. Lo que le conviene a Colombia y al mundo entero es que se cumpla la voluntad de Dios. De hecho, cuando Él le enseñó a orar a sus discípulos, le dijo, pidan que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Dios sabe, lo que a ustedes les conviene es que se cumpla mi plan. Lo que a ustedes les conviene es que se cumplan mis propósitos. Lo que a ustedes les conviene es que se hagan las cosas como yo digo. Porque los propósitos de Dios incluyen siempre salvación, redención, restauración, amor, perdón. Y hay algo más con los planes de Dios, no solo que son planes de amor y de perdón. Él mismo dijo, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, son planes buenos, son planes de paz para darle al fin lo que ustedes están esperando. Pero hay algo más con los planes de Dios y es que los planes de Dios no pueden ser frustrados por nadie, así que siempre se van a cumplir si es palabra de Dios. Por lo tanto, el éxito de nosotros como iglesia, como individuos, es averiguar cuáles son esos planes y alinearnos con ellos. Alinearnos con ellos. Yo quisiera que el Espíritu de Dios ponga esa palabra en nuestra mente. Necesito alinear mi vida con la voluntad de Dios. Ninguna congregación que esté aquí representada debe funcionar sobre la base de que su principal trabajo sea planificar qué va a hacer para Dios o qué cosa debe desarrollar para glorificarlo y luego pedirle a Dios que bendiga ese plan estratégico, esas ideas que como iglesia estemos generando. Vuelvo a decir, el único plan que da éxito, la mejor estrategia para una iglesia es dedicar tiempo a desarrollar una relación de amor con Dios. Una relación de amor tan especial que le permita a esa iglesia o a esa persona escuchar la voz de Dios, indicándole claramente quién es Él, cuáles son sus propósitos, cuál es su plan para alcanzar esos propósitos,
¿Cuáles son los caminos que Él tiene planeado llevar a cabo? Cuando una persona o grupo de personas desarrolla una relación de amor con Dios, y por eso Jesús dijo, mi Padre me ama, yo los amo a ustedes y quiero que se mantengan en mi amor, porque Jesús sabe, y eso es lo que Él quiere, desarrollar una relación de amor con nosotros. Porque cuando esa relación de amor se esté desarrollando, en ese proceso Dios nos va a revelar quién es Él. Y nos va a dar a conocer sus planes. Y nos va a dar a conocer sus caminos y sus propósitos. Y entonces será mucho más fácil para nosotros poder hacer los ajustes que se necesiten hacer para alinear nuestra vida con el plan de Dios. Tal vez en una reunión como esta de puros dirigentes sería bueno decir que aunque nuestro sistema de gobierno como iglesia es identificado como una democracia representativa, sistema de gobierno adventista, una democracia representativa. El poder está en la iglesia, pero la iglesia usa ese poder y nombra personas que las representan. Pero me gustaría recordar aquí que bíblicamente hablando, la iglesia no es una democracia. Bíblicamente hablando, la iglesia siempre es una teocracia. Dios hizo esta iglesia. Y Él es el fundamento de esta iglesia. Por lo tanto, Él es el dueño. Y Él es el que dice lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Él da los planes, Él da las ideas, porque Él es el único que garantiza el éxito de esta iglesia. En un libro que se llama La Iglesia Remanente, la sierva del Señor, en la página 12 dice: el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Y escuche bien, si usted tiene problema para entender que esto aquí no es una democracia, escuche bien, Él se ha propuesto, Dios, que ninguna autoridad sea conocida en su iglesia y ninguna ley sea reconocida por ella, sino la suya propia. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es democracia? No. De hecho, si lo dijera un ser humano, eso es dictadura. Si lo dijera un ser humano, es dictadura. Pero ¿por qué Dios quiere que en su iglesia solo se haga lo que Él dice? Porque Él nos ama y Él sabe que lo que nos conviene a todos es que se cumpla su voluntad. ¿Por qué Dios quiere que solo sea su autoridad la que se reconozca en la iglesia? Porque Él es el único que puede garantizar que la misión de la iglesia se cumpla. Y la misión de la iglesia es salvar a los seres humanos, traer gente a Cristo Jesús para que sean salvos. Yo quiero decir, hermanos, que si hay algo, en mi humilde opinión, que está limitando el crecimiento espiritual de muchas iglesias y de muchas personas, es esa tendencia a descuidar la relación de amor con Dios. El profesionalismo que se está metiendo en nuestra iglesia es una de las causas eficientes que está haciendo que descuidemos el aspecto de relación con Dios. Hace un ratito el pastor Puni nos hablaba de ese concepto del factor relación. Cuando eso no existe, entonces el profesionalismo no sirve para nada. Pero cuando la relación es la correcta, el profesionalismo es un elemento que Dios puede usar para glorificarse. Pero como iglesia nosotros no estamos llamados a desarrollar un ambiente de eficiencia, de planes, de estrategias para glorificar el nombre de Dios. Puede sonar religioso, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros nos relacionemos con Él, que desarrollemos una relación de amor profunda y permanente con Él. Dios quiere tener una iglesia
que se relacione con Él en amor. Acabamos de leerlo en San Juan 15:9. Permanezcan en mi amor. Eso es lo que yo quiero, que no se rompa esa relación de amor entre nosotros. Lo que tu iglesia necesita no es un departamento de mayordomía. Lo que tu iglesia necesita es una relación de amor con Dios. Cuando esa relación se dé, el departamento de mayordomía y todos los demás departamentos recibirán el poder del Espíritu Santo, la gracia, la unción de Dios. Ustedes nos recuerdan ese mensaje en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, que en muchos aspectos es una iglesia paradigmática, casi perfecta. ¿Cuál fue la única queja que el Señor le tuvo para ella? Tengo contra ti que has dejado el primer amor. En otras palabras, una iglesia esforzada, una iglesia perseverante, una iglesia que aguantó persecución, una iglesia que no aceptaba mensajes raros, una iglesia que se había acostumbrado a aguantar y a soportar por el Señor. Pero el Señor dijo, pero con el tiempo te has dedicado solo a ser una buena iglesia. Y ya haces las cosas solo por hacerlas, no porque me amas, no porque estás enamorada de mí. Eso me duele, porque yo lo que quiero contigo es una relación de amor. Lo demás, lo que tú haces, yo lo puedo hacer a través de ti, pero lo que necesito es que entre nosotros haya una relación de amor. Y vuelvo a decir, muchos de los problemas que tenemos para el crecimiento espiritual hoy día se deben a que por alguna razón estamos descuidando ese concepto de la relación con Dios. Nos estamos conformando con convertirnos muchas veces en una simple maquinaria que puede añadir personas, crecer numéricamente, construir ciertas cosas y pensamos que todo está bien porque lo estamos haciendo para gloria de Dios. Pero la Biblia muestra claramente que muchas veces las personas pueden ir mar y tierra para hacer algo para Dios y sin embargo estar totalmente fuera de la voluntad de Dios. Fue Jesús que dijo que los fariseos eran tan misioneros, tan trabajadores, que eran capaces de ir mar y tierra para hacer ¿cuántos prosélitos? ¿Cuántos? Uno solo. Eran más misioneros, más tremendos que nosotros. Nosotros cuando damos una campaña y se bautiza uno no queremos ni decirlo, nos da vergüenza. Pero los fariseos iban mar y tierra con tal de alcanzar uno solo. El único problema, dice la Biblia, que cuando lo alcanzaba, entonces los hacían 2 veces más hijos del diablo que antes de alcanzarlo. Entonces había un problema, ¿no? La iglesia de los fariseos se había dedicado a hacer una maquinaria de alcanzar gente. Ahora, ellos no estaban preocupados qué pasaba con la gente después que lo alcanzaban. Si se hacían hijos del infierno es otra, pero ellos estaban en lo de ellos. Y era una tremenda iglesia. Bueno, tan tremenda la iglesia que prefirió matar a Cristo antes que arreglar o hacer los ajustes que debían hacer para hacer una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y esta es una situación seria. Para Dios es más importante que todo la relación que tenemos con Él, antes que lo que podamos hacer por Él, o por su nombre, o por su gloria. Dios nos creó no para que hagamos su obra. Y escúchenlo bien, hermanos dirigentes. A ninguno de nosotros el Señor nos llamó a estos trabajos para que hagamos su obra. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. En el principio la obra de Dios era crear, el único que podía crear era Él. En la actualidad la obra de Dios es salvar y el único que puede salvar es Él. Nosotros no podemos jamás hacer la obra de Dios, pero por su gracia, su misericordia, Él nos invita a colaborar con Él en ese trabajo. Pero para que Él nos haga esa invitación, debe existir una relación de amor. Así que es un mal negocio que una persona descuide su relación de amor con Dios por tratar de hacer cosas para Dios. Dios quiere que sepamos que para Él lo más importante es que permanezcamos en su amor. ¿Por qué? Porque cuando esa relación de amor está ocurriendo, entonces Dios nos invita a colaborar con Él en su obra. ¿Cómo lo hace Él? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios invita a una iglesia a colaborar con Él en su obra? ¿Cómo Dios invita a una persona? Lo primero que hace es que les revela quién es Él. Cuando Dios ama a una persona y esa persona entra en una relación de amor con Dios, lo primero que Dios hace es revelarle a esa persona quién es Él. ¿Para qué Dios nos revela su carácter? Para que desarrollemos confianza, fe en Él y creamos que Él es lo que Él dice que Él es. Y creamos que Él hace lo que Él dice que va a hacer. Cuando entonces esa fe se da, como Dios está constantemente trabajando siempre para llevar a cabo su obra, entonces Él nos revela cuáles son sus planes. La palabra de Dios dice que, con el profeta Amós dice que el Señor nunca hará algo sin revelarle el plan que tiene a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas.
Es un principio bíblico. Dios nunca actúa sin avisarle a sus hijos lo que Él tiene planeado hacer. ¿Por qué Dios lo revela? Porque es la única forma como nosotros podemos llegar a saberlo. Y porque Él quiere en algún momento invitarnos a colaborar con Él si estamos en una relación de amor con Él. Uno de los trabajos del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, es precisamente revelarnos quién es Dios. Y permítanme decirle algo. Ninguno de nosotros puede llegar a conocer a Dios a menos que Dios se revele a nosotros. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es bíblica la enseñanza de que, dígame usted, con la mente que tenemos nosotros, atrofiada, dañada, ¿de qué manera, usando cuál método? La naturaleza, la propia experiencia, la reflexión, la meditación, lo que usted quiera, la reencarnación, lo que usted quiera. ¿De qué manera personas como nosotros, hundidas en el pecado, podríamos llegar a conocer quién es Dios? Eso es a menos que Él se autorrevele a nosotros. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo para nosotros. Eso debería llamarnos la atención. Si el Señor incluyó en el ministerio del Espíritu Santo el revelarnos el carácter de Dios, entonces es importante para Dios que su iglesia conozca quién es Él. Es una tristeza que la iglesia esté tan ocupada en tratar de hacer cosas para Dios que se le olvide dedicar tiempo a conocer quién es Dios. Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace es revelarnos los caminos de Dios. Algunas personas dicen, pero ¿cómo yo podría saber qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es el camino que Dios quiere que yo tome? Hay personas que pasan tiempo orando, pidiéndole prueba a Dios. Señor, te voy a poner esta prueba para ver si este es el camino que tú quieres que yo tome. Pero la Biblia dice que cuando la persona está en una relación de amor con Dios, a través del Espíritu Santo, Él les revela cuáles son sus caminos. ¿Por qué Dios revela los caminos que Él tiene a sus hijos? ¿Por qué lo hace? Por una simple razón. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, el versículo 8, que los caminos de Dios, ¿qué cosa? No son nuestros caminos. No habría forma de que nosotros entendiéramos los caminos de Dios, porque no son nuestros caminos. La única forma de que nosotros pudiéramos en algún momento entender por dónde quiere ir Dios es que Él nos lo revele a través del Espíritu Santo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Ellen G. White tiene una declaración que dice, para proveernos lo necesario, Dios tiene 1000 formas, 1000 maneras de actuar, donde nosotros solamente tenemos ¿cuántas? Una. Escuche bien, en cualquier circunstancia en la que usted tiene una forma de ir adelante, ¿cuántas tiene Dios? 1000. O sea, por lo menos tiene la suya y 999 más. Que usted no la conoce, que no la sabe. Así que a veces nos asombramos de lo que Dios puede hacer. ¿Pero qué es? Para Dios no está pasando nada. Y decimos, un milagro ha ocurrido. No, no ha ocurrido ningún milagro. Dios está usando la forma 444 que Él tiene, o la 780. Pero para nosotros es un milagro, porque no las conocemos, no las sabemos. Por eso es que Dios quiere una iglesia que su prioridad número 1 sea mantener una relación de amor profunda, permanente con Él. Porque si estamos en esa conexión, a través de su Espíritu, Él va a revelarnos lo que nosotros necesitamos conocer. La palabra de Dios dice también que el Espíritu Santo nos revela los planes de Dios. Usted sabe el privilegio que tenemos nosotros como iglesia. Y vuelvo a decir, qué triste que en lugar de aprovechar lo que Dios quiere darnos, estemos empeñados en hacer lo que nunca podremos hacer, cosas para Dios, la obra de Dios. El Espíritu Santo nos revela los planes de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 en adelante. Pastor Mejía hacía una mención hace un ratito de ese texto. Cosas que ojo, ni oreja, ni ha subido al pensamiento, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos, para los que Él ama.
O sea, las cosas que Dios tiene para tu iglesia y para tu vida son cosas que tú nunca has visto, que tú nunca has oído y que no hay forma de que se te ocurran. Podemos hacer 1000 reuniones de junta, de comité, de planeación estratégica y no se nos van a ocurrir esas cosas, porque las cosas de Dios nunca han subido al pensamiento de hombre. ¿Cómo la vamos a saber entonces? Pablo dice en 1 Corintios 2 que el Señor las revela a nosotros a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu, dice Pablo, conoce ¿qué cosa? Lo profundo de Dios. ¿Quién conoce el pensamiento del hombre sino el Espíritu del hombre? Asimismo el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios, las cosas secretas de Dios, y nos las da a conocer porque son cosas que Dios tiene para sus hijos que Él ama. Pero ¿cómo sus hijos la van a saber si no ha subido al pensamiento? Ahora la iglesia quiere gastar un montón de tiempo y se nos ha metido ahora una tendencia que la planificación, que la estrategia, que si sacamos aquí, que si sacamos allá. Cuando Dios lo único que le ha dicho, mis hijos, ustedes andan siempre arruinados, yo los traje para que estén conmigo, no para que anden presumiendo de que saben y todo. Concéntrense en mantenerse en mi amor y yo les voy a revelar todo lo que ustedes necesitan saber. Y les voy a dar chance de estar conmigo, los voy a invitar, pero déjense guiar. No tienen que andar planificando, lo que tienen es que andar relacionándose conmigo porque yo voy a proveerle todo lo que necesitan. Cuando Dios quiere bendecir una iglesia, una persona se revela a ella. Pero la iglesia y la persona tiene que estar lista para recibir esa revelación. Tiene que estar pendiente, tiene que estar buscando los medios a través de los cuales Dios se revela. Por eso en la División Interamericana estamos promoviendo fuertemente ese concepto de estar atentos ¿a qué? A la palabra. Atentos a la palabra. Porque eso es lo que dice el apóstol Pedro que podemos hacer con la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. No hay que inventársela. Hay gente en la iglesia que quiere perder el tiempo y hacérselo perder a la iglesia inventando cosas. Cuando ya tenemos la palabra profética, la más segura. Ninguno de nosotros nos vamos a inventar un mensaje más seguro que el que Dios nos ha dado. A la Biblia no hay que quitarle, no hay que añadirle, no hay que andar buscándole explicaciones que no tiene. El apóstol Pedro dice, ya que la tenemos y es segura, lo único que tenemos que hacer es estar atentos a ella. Porque Dios se va a revelar a nosotros. Ahora, iglesias que quieren que les vaya bien, personas que quieren crecer en su vida espiritual, y entonces no están buscando la revelación de Dios a través de los medios que Él la da. Dios siempre se ha revelado a sus hijos cuando quiere hacer algo grande. Y cuando quiere hacer algo grande a través de ellos, se revela a ellos. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Ustedes conocen, por ejemplo, el caso de Abraham. Génesis capítulo 17, verso 1. Dice la Biblia que a los 99 años Dios se reveló a Abraham. Y le dijo a Abraham, yo soy Jehová, tu Dios todopoderoso. Anda delante de mí, sea así, perfecto. Y entonces le contó, yo tengo un plan, yo te voy a bendecir, tú vas a ser, de ti voy a ser una nación y tú vas a ser padre de esto y de lo otro y de aquello. Pero quiero que noten, antes de darle a conocer el plan, primero Dios se reveló a él con un atributo. El Dios que le dijo, todopoderoso. ¿Por qué se reveló así? Porque eso era lo que Abraham necesitaba creer, que Dios era todopoderoso. Para creerle después que le daría un hijo teniendo 100 años ya. Para creerle que lo llevaría a un lugar que él ni siquiera sabía dónde estaba. Lo que Abraham necesitaba saber de Dios, Dios se lo dijo. Y además luego le dijo el plan que tenía y lo invitó a ser parte de ese plan. Pero todo comienza con la relación. Lo mismo hizo con Moisés. Cuando lo encontró allá en Éxodo 3 en la zarza, en Levítico 19 se reveló y le dijo, yo soy Jehová tu Dios. Así le dirá a los hijos de Israel, yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué se reveló así? ¿Por qué ese aspecto de la santidad de Dios le fue revelado a Moisés? Porque era el mismo mensaje que Dios quería que él le pasara a los israelitas. Porque de esa santidad iba a depender la existencia de ellos. Dios lo iba a separar del resto de las naciones. Iba a ser una nación diferente con ellos. Dios no quería que ellos tuvieran relación con ninguna de esas costumbres. La santidad, el estar separado para un uso sagrado, era
la clave para la existencia de Israel como pueblo especial de Dios. Y Dios se reveló a ellos para darle precisamente la capacidad de cumplir con ese plan, con ese propósito, con esa tarea que el Señor le estaba dando. Hermanos queridos, la sierva del Señor dice en el libro Consejos para la Iglesia, página 162, hablando de nosotros hoy día: nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que Él quiere que su pueblo siga. ¿Qué declaración esta? Si el Señor dio instrucciones precisas en el pasado y no pasó por alto a los que desobedecieron esas instrucciones, ahora la sierva dice: y nunca ha habido un tiempo cuando Dios haya dedicado más tiempo a explicarle a su iglesia qué Él quiere que ellos hagan, cómo deben comportarse, cuál es su voluntad, que lo está haciendo ahora. Nuestra iglesia tiene todo lo que necesita para triunfar, pero todo lo que esta iglesia necesita para triunfar está en Cristo Jesús. No está en nosotros, no está en algo que nosotros podamos hacer, no está en un departamento de la iglesia, no está en un ministerio, no está en un programa, está en Cristo Jesús. Lo que la iglesia necesita es tener una relación de amor con Cristo Jesús. Y como resultado de esa relación, entonces recibiremos todo lo que necesitamos. La Biblia tiene ejemplos de personas que voluntariamente dejaron de lado sus planes para seguir los planes de Dios. María, por ejemplo, una muchacha comprometida con un joven, un señor ya para casarse, con sus planes como toda muchacha. Casarse, tener una boda, tener hijos. Pero era una sierva de Dios, tenía una relación de amor con Dios. Ella no había hecho un plan para su vida, pero Dios sí tenía un plan que la incluía a ella. Y un día Dios vino a su vida y le dijo: ¿sabes qué, María? Tú vas a ser la madre de mi hijo, vas a quedar embarazada. Pero por favor, es muy fácil leer la Biblia y decir amén ahora, pero póngase en el lugar de María. Si usted está comprometida, es una muchacha para casarse, y de repente le dice: mira, vas a quedar embarazada, y no es del hombre con el que estás comprometida. Eso le cambiaba la vida totalmente. Era una cosa como para decirle: no, Señor, espérate, esto no viene del Señor, porque ¿cómo el Señor me va a decir a mí que voy a salir embarazada? ¿Y qué va a decir ese Señor? ¿Y qué va a decir la gente de este barrio? ¿Y qué va a decir la familia? Voy a quedar desacreditada. Pero ¿cuál fue la respuesta de María al plan tan raro que vino Dios a darle? Señor, aquí está tu sierva, hágase tu voluntad. Dios quiere ese tipo de relación con Él. No gente que esté planificando qué voy a hacer, cómo me voy a mover, y si hago esto me va a pasar esto, y de dónde va a salir aquello y lo otro. Dios quiere gente que tenga una relación, que cuando Él le indique por dónde Él va, ellos vayan con la seguridad de que Dios proveerá el triunfo para su iglesia, el triunfo para nosotros. La Biblia habla del caso, por ejemplo, de Pablo también. Un hombre con planes muy definidos, se había preparado, se había educado en lo mejor que había en aquel tiempo. Se había dedicado a ser un tremendo dirigente de la iglesia. Mataba a cualquiera por la iglesia. De hecho, iba en camino a Damasco a buscar gente que estaba dañando la iglesia. Y en el camino se le apareció el dueño de la iglesia y le dijo: ¿sabes qué? ¿En qué andas tú? Yo persiguiendo gente por ti. Ok. Entonces quiero decirte que a partir de ahora, en lugar de perseguirlo, yo te voy a mandar a esa gente para que me le diga que yo los amo y los haga cristianos. Un plan totalmente diferente al que Pablo había diseñado para su vida. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo en Hechos capítulo 9, verso 5? Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando tenemos una relación de amor con Dios, nuestra preocupación no es hacer cosas para Dios. Nuestra preocupación es asegurarnos que estamos alineados con la voluntad de Dios, que lo que hacemos está de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado acerca de Él, acerca de sus planes. A menudo tenemos nuestros propios sueños de lo que deseamos hacer para Dios. Formulamos planes sobre la base de nuestros principios. Después oramos y le pedimos a Dios que bendiga nuestros esfuerzos, que nos ayude a cumplir nuestras metas. Al fin y al cabo lo estamos haciendo todo para Él. Pero hermanos, después que hacemos planes, movilizamos la iglesia, pedimos a los hermanos, echen adelante.
para que nos ayuden a tener el éxito en las ideas que tenemos. Sin embargo, lo que realmente importa no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios planea hacer donde nosotros estamos, cómo Dios desea cumplir su propósito a través de nosotros. Esto es lo que la Escritura dice acerca de los planes de los seres humanos. Yo no sé, alguien que tenga una Biblia, yo quisiera que leamos aquí por lo menos este par de textos esta noche. Salmos capítulo 33, versículo 10 al 11. Salmo 33, 10 al 11. Si usted tiene un micrófono y se le acerca a alguien que tenga una Biblia, yo quiero que alguien me lea eso. Salmo 33, 10 al 11. Y Proverbio 19, 21. Por favor, aquí, hermano, léalo. Salmos 33, 10 al 11. Proverbio 19, 21. Salmo 33, 10 al 11. Sí, por favor. El Señor anula el consejo de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor permanece para siempre, sus propósitos por todas las generaciones. Amén. Amén. ¿Qué hace el Señor con los planes de los seres humanos? Los frustra. ¿Pero qué pasa con el plan de Dios? Nadie lo puede frustrar. ¿Qué le conviene a la iglesia? Que se cumpla el plan de Dios. ¿Cuál es la mejor estrategia entonces? Averiguar cuál es el plan de Dios y alinearnos con ese plan, porque nadie lo podrá detener ese plan. Siempre se va a cumplir. Proverbios capítulo 19, verso 21. ¿Alguien puede leer ese texto, por favor? Léalo, hermana, por favor. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Gracias, hermano. Aquí podemos inventarnos lo que querramos. Ese es el punto, hermano. Si usted quiere, pásese el año entero de anciano, los 4 o 5 años de pastor que usted va a tener ahí, inventando cosas. Si usted quiere, lo hace. Pero por favor, por lo menos entienda esto. Lo que permanece es el plan de Dios. Eso es lo que funciona. No es lo que hace el presidente, ni el departamental, ni el pastor, ni el anciano. Lo que permanece es el plan de Dios. Dios nos dio estos puestos no para que nos inventemos las cosas, sino para que usemos estos puestos para mantener una relación de amor con Él, que nos permita tener un tipo de comunicación que Él se pueda revelar a nosotros a través del Espíritu Santo, de su palabra, de la oración. Y Él lo va a hacer, porque no hará nada el Señor sin revelarle el secreto a sus siervos, los profetas. Él lo ha hecho siempre, la Biblia está llena de eso. Porque Él quiere que lo sigamos. Él quiere que dejemos que Él sea el que dirija. Él quiere equiparnos para cumplir la misión que Él nos da. Y si nosotros intentamos puntualizar todos los planes de Dios en una reunión de planificación, entonces vamos a descuidar el aspecto de la relación. Planificar no es malo, pero no debemos planificar más de lo que Dios nos pide que lo hagamos. Planificar no es malo, pero debemos entender que nuestros planes solamente son buenos si están alineados con los planes de Dios. El problema con planificar es que muchas veces tratamos de hacer nosotros lo que solamente Dios puede hacer. Porque nosotros nunca sabemos ni el por qué, ni el cuándo, ni el cómo de lo que Dios quiere hacer. Si Él nos lo revela, no lo sabemos. Y a veces agarramos y queremos meter lo que le va a pasar a la iglesia en los próximos 5, 10 años, no sé de dónde. Pero, ¿qué pasa con eso? Que como ya sabemos lo que hay que hacer, entonces ¿para qué necesitamos andar preguntándole tanto al Señor? Lo que hay que darle duro a eso. Ya lo definimos. Pero así no es que funciona Dios. Dios no está esperando por un momento que nosotros hagamos un plan y entonces, ok, los voy a ayudar con eso. No. Dios lo que quiere es que Dios siempre está trabajando. No es como nosotros que nos reunimos de vez en cuando. El Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Aun cuando nosotros estamos durmiendo, Dios está trabajando para salvar a los seres humanos. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No somos nosotros, hermano, es Dios quien edifica su iglesia. Pero cuando hacemos tanta planificación, el problema es que entonces el aspecto de relación ya no es tan necesario. Miren, yo voy a terminar poniéndole un ejemplo que ocurrió en la historia de nuestra propia iglesia. Cuando nuestros pioneros se enfrentaron al hecho de que nuestra iglesia comenzaba a crecer, necesitaba tener cierta organización, pero enfrentaban también a ataques y contradicciones con este asunto de la organización de la iglesia. Y quiero mostrar esto porque
Muchos de los que somos dirigentes hoy de la iglesia hemos sido hasta entrenados, capacitados para entender que el crecimiento de la iglesia tiene que ver con el tipo de liderazgo que ejercemos, con la visión que proyectamos, con los principios que usamos. Pero una y otra vez las Escrituras nos dicen que es Dios el que siempre está haciendo su obra. Dios es el que hace la obra en Colombia del Sur. Dios es el que hace la obra en los llanos. Dios es el que hace la obra en el Alto Magdalena, Pastor Henry. Dios es el que hace la obra ahí en la misión del sur. Y en la otra misión, ¿cómo se llama? En la otra y allá en Ibagué y allá en el Central. Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra. A lo sumo nosotros podemos ser invitados por Él a colaborar en esa obra, si tenemos la relación de vida con Él. Y escuche lo que contó Elena White que pasó en ese tiempo. Ella dijo: a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, dirigir la obra en nuevos territorios, proteger a las iglesias y a los ministros de los miembros indignos, administrar las propiedades de la iglesia, publicar la verdad por medio de la prensa, para muchos otros objetos. Sin embargo, había un fuerte sentimiento en contra de la organización entre nuestros hermanos. Los adventistas del primer día, los adventistas del séptimo día, tenían las mismas ideas contrarias a la organización. ¿Qué hicimos entonces?, se pregunta Elena de White, y escuche la respuesta. Nuestros pioneros, ¿qué hicimos? Página 31 y 32 del libro La Iglesia Remanente, de ahí saqué esto. Buscamos al Señor con ferviente oración para poder entender su voluntad, y nos fue dada luz por medio del Espíritu Santo, en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. Tuvimos una dura lucha para implantar la organización. A pesar de que Dios dio testimonio tras testimonio sobre este punto, la oposición era fuerte. Hubo que hacerle frente una y otra vez, pero sabíamos que el Señor Dios de Israel estaba conduciéndonos y guiándonos por su gracia. Y entonces oigan qué dice ella: a medida que el desarrollo de la obra exigía que nos empeñáramos en nuevas empresas, estábamos preparados para afrontarlas. El Señor dirigió nuestra mente a la importancia de la obra educacional y vimos la necesidad de tener escuelas a fin de que nuestros niños recibieran una instrucción exenta de los errores de la falsa filosofía, para que su educación estuviera en armonía con los principios de la palabra de Dios. Es decir, esas escuelas adventistas no salió de una comisión de planeación estratégica. Eso fue una idea que Dios le dio a esta iglesia. Y lo que hicieron los pioneros fue ajustarse, alinearse con el plan de Dios. Y ahí está el sistema no católico educacional más grande del mundo, lo tiene esta iglesia, para gloria del Señor. Esa es una idea. Miren qué más ella dice. Ella dice: se nos presentó con urgencia la necesidad de fundar una institución de salud, tanto para ayudar a instruir a nuestros propios hermanos, como para que fuera un medio de bendición e iluminación para instruir a nuestros propios hermanos, como para que fuera también de iluminación para el mundo entero. El sistema de salud que tenemos, una idea de Dios que le dio a esta iglesia. Dios revela, cuando Él quiere hacer una cosa, Él se la revela a sus siervos. Si ellos están buscándolo, ¿cómo dice ella que lo buscaban? Oración ferviente, y vino revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Y escuchen esto, Congreso de Mayordomía: nuestra obra no fue sostenida por grandes donaciones ni gente que dejó herencia, porque nosotros tenemos pocos hombres ricos entre nosotros. Y pregunta ella: ¿cuál fue el secreto de la prosperidad financiera? Ella contesta que hemos avanzado bajo las órdenes del capitán de nuestra salvación. Se adoptó el sistema de la dadivosidad sistemática de acuerdo con el plan de la Biblia. A medida entonces que fuimos avanzando, todo ese sistema fue demostrando su eficacia, porque traía la bendición del Señor. Hermanos, es una idea de lo que puede hacer una iglesia, y esa era una iglesia mucho más pobre que lo que somos nosotros ahora, con mucho menos personas, estructuras, sin pastores, sin grandes líderes, sin nada. Pero ¿qué hicieron esa gente? Desarrollaron una relación poderosa con Dios, oración,
Leían la Biblia, de ahí sacaron los planes, se alinearon con los planes de Dios. Y mira, hoy nosotros somos orgullosos de ser adventistas del séptimo día. Pero es claro que todo lo que se hizo le da gloria y honra al nombre de Dios. Cuando ministramos al reino de Dios, debemos hacerlo con los principios del reino de Dios. Si hacemos las cosas por nuestras fuerzas, nunca vamos a ver el poder de Dios obrando en nosotros. Lo que vamos a ver es lo que podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia creatividad. Pero Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros. Pero Él quiere que nos relacionemos con Él de tal forma que Él nos la pueda revelar. Que Él nos pueda decir cuándo, dónde, cómo Él quiere que la hagamos. Él no quiere una iglesia que planifique por tanto tiempo por adelantado. Él quiere una iglesia que todos los días dependa de su dirección. Que todos los días lo busque en oración. Una iglesia que no tenga miedo de ser interrumpida por Él en cualquier momento. De recibir una orden porque Dios está orando constantemente. A veces nosotros solo queremos ir así, pero Dios veo algo aquí. Jesús iba una vez por un lugar, pero Dios lo llevó a Jericó porque arriba de una mata había un señor que se llamaba Zaqueo que había que salvarlo. Dios está obrando. Nosotros solamente somos siervos de Dios. Tú quieres que tu iglesia prospere. Entonces desarrolla el concepto de la relación de amor con Dios. Primero que el concepto de ser una iglesia productiva, una iglesia bautizadora, una iglesia con todas las cosas. Que el orgullo, que el honor más grande que tengamos como iglesia es decir, nosotros amamos profundamente a Dios. Nos guiamos por Él. Concédanme terminar con uno de los versículos más lindos que yo encuentro en la Biblia y quiero que lo lleven a su cama esta noche en su mente. El profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 5. Yo mismo quiero leer ese texto. Miqueas 4, 5. Yo creo que es digno de que usted lo subraye, lo guarde y lo atesore como una linda estrategia para vivir su vida cristiana. Dice Miqueas 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todo nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Hermanos, el llamado de Dios esta noche es para que la Unión del Sur de Colombia decida alinearse con los planes de Dios. Desde el presidente hasta el último que se bautizó, alineaditos con Dios, pegaditos de Dios para oír cuando Él diga cualquier cosa, atento a la palabra, orando, buscando revelación, para que Dios siga dirigiendo este noble barco hasta el puerto del reino de los cielos. Yo quiero orar por alguien que esta noche le quiera decir al Señor, Señor, yo quiero desarrollar esa relación de amor contigo. Me gustaría que tú me expliques quién eres tú. Me gustaría que me digas cuáles son tus planes, por dónde tú quieres ir. Porque cuando tú me invites, yo quiero estar ahí para ir contigo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, cuántas gracias te damos por tu palabra maravillosa que alumbra nuestro camino constantemente. En realidad, Señor, nos damos cuenta que la vida cristiana es fácil si entendemos que el objetivo es permanecer en ti y tú en nosotros. Que tu palabra permanezca en nosotros y nosotros permanecer en tu amor. Perdónanos, Señor, por creer que tú nos llamaste para hacer cosas para ti. Perdónanos porque se nos ha olvidado muchas veces que tú nos trajiste a tu iglesia para que desarrollemos una relación de amor contigo. Perdónanos porque hemos estado tan ocupados que muchas veces no hemos tenido tiempo para escuchar cuando tú quieres decirnos quién eres tú, o cuando tú quieres revelarnos tus planes, o cuando quieres decirnos por cuál camino quieres que vayamos. Perdónanos porque por estar tan ajustado a los planes que hacemos, muchas veces se han presentado oportunidades que tú nos mandas y no las hemos aprovechado porque nos da miedo, porque creemos que no se pueden, porque no vemos los recursos, porque no podemos explicar racionalmente cómo se harán esas cosas. Pero esta noche hemos entendido que tú eres el que manda, Señor. Tú eres el que está al control, tú eres el que sabe todo, tú eres el que está haciendo la obra. Ayúdanos a entregarnos completamente en tus manos de amor.
Ayúdanos a alinearnos con tus planes. Si hay que ajustar nuestra vida, si hay que hacer cualquier arreglo, si hay que dejar cualquier cosa para meternos dentro de tu voluntad, ayúdanos, Señor, a hacerlo. Porque sabemos que eso es lo que traerá el triunfo a tu iglesia y el triunfo a cada uno de nosotros. Ahora llévanos en paz al descanso de la noche. Y mañana sigue con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.